Bienvenido a este tu espacio Presente 7. En esta ocasión veremos que no todo lo que sube tiene que bajar. Es decir, si maldecimos a Dios, ¿también el Señor nos maldice? Mientras estemos en la tierra, nos seguiremos preguntando por qué cosas malas ocurren a personas buenas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas le suceden también a las personas que son buenas? Muchas veces tenemos esta duda en nuestra mente y no concebimos que esto suceda porque generalmente lo que nosotros hacemos de mal también tiene que tener una mala consecuencia. Pero cuando nuestras buenas acciones tienen malas consecuencias, entonces podríamos decir que estamos haciendo realmente lo correcto delante de Dios. Job también se preguntaba lo mismo. ¿Por qué es que si él, considerándose una persona justa, le estaban pasando cosas que eran malas? Y quizás tengas también esta pregunta, y la lección de esta semana nos contestará también esta pregunta. Dios es amor y es justicia. Perder el equilibrio entre estos elementos nos alejará de conocer mejor a Dios. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios malvado porque hace malos juicios. A veces pensamos que Dios hace malos juicios con personas que son buenas. Pero sabemos que la justicia de Dios tiene que ver con su ley. Y la ley implica hacer cosas buenas. Cuando nosotros hacemos lo que es correcto delante de Dios y al parecer no tenemos esta recompensa delante de Él, entonces pensamos que Dios es un Dios injusto. Veamos lo que dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros pensamos en un Dios que es un Dios justo, por tanto tiene que hacer buenos juicios. Pero cuando los juicios de Dios se piensan sin la misericordia, entonces parecen ser malos juicios. Pero vemos que la misericordia de Dios es más grande que su juicio. ¿Cuál crees que sería tu paga delante de Dios si realmente has hecho mal de acuerdo a su ley? ¿Crees que sería buenas cosas o crees que te merecerías lo peor de esta vida, que es la muerte? Cuando nosotros pensamos en que nosotros nos merecemos la muerte porque hemos hecho malas cosas de acuerdo con los dictámenes de la ley, entonces vemos que Dios tiene mucha más misericordia con nosotros de lo que nosotros alguna vez podríamos imaginar. Porque si siendo injustos, fuimos considerados justos por medio de su misericordia y a través de Jesucristo, entonces la misericordia de Dios está a la par del justo juicio de Dios. Cuando nosotros reconciliamos estas dos cosas, podemos ver totalmente a un Dios justo y totalmente a un Dios misericordioso. Y si nosotros vinculamos estas dos cosas, tenemos un equilibrio perfecto en cuanto al carácter de Dios. La comprensión total del Creador del universo está fuera de la capacidad humana. Conocer a Dios no es nada fácil. Muchas veces pensamos que con las Sagradas Escrituras podemos llegar a un perfecto conocimiento de Dios. Sin embargo, esto no es así, porque aún en los siglos venideros seguiremos conociendo acerca del carácter de Dios. Job se preguntaba mucho acerca del carácter de Dios. Y Zofar, un amigo suyo, él quería enseñarle un poco acerca de Dios. Él dice en Job capítulo 11, desde el versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? En esto de ver si los justos juicios de Dios realmente son justos, debemos de conocer que también no conocemos plenamente a Dios, ni conocemos realmente su mente, ni todo su pensamiento perfecto. Nosotros como personas podemos emitir juicios conforme a lo que vemos, conforme a lo que escuchamos, conforme a lo que sentimos. Pero tú ves, escuchas y sientes como ve, escucha y siente nuestro Dios. Creo que es demasiado vasto
Y también así lo registra Isaías capítulo 40. Desde el versículo 12 y 13 nos enseña: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es decir, ¿qué tú tienes? ¿Qué es lo que tienes tú para enseñarle a Dios? ¿Qué es lo que tienes tú que te hace más grande que Dios? Definitivamente nada. Entonces, en este asunto de ver si los justos juicios de Dios realmente son justos, deberíamos preguntarnos si realmente conocemos el carácter de Dios y si realmente podemos conocer acerca de Dios del todo y si realmente podemos hallarla en las Sagradas Escrituras. Si esto tiene una respuesta, entonces entenderemos verdaderamente que Dios es un Dios justo. Los juicios de Dios no llegarán sin oportunidad de salvación previa. En esa lección vimos cómo es que muchas veces Dios aparentemente emite juicios que nosotros no comprendemos, y estos juicios aparecen ser como malos delante de nuestros ojos. Vemos en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 24: Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es decir, que si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, nos van a venir buenas cosas. Pero te pregunto, ¿será que esto siempre es así? En la vida de Job vemos que no fue de esta manera, porque él, precisamente por ser justo, así parece registrarlo en los primeros versículos, a él le pasan diversas cosas y diversas cosas malas. Veamos qué es lo que dice Génesis capítulo 18 en el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y sigue diciendo: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Estas palabras las expresó Abraham cuando sabía que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, porque Dios así se lo había revelado. Pero entonces Abraham no comprendía que Dios destruyera al justo juntamente con el impío. Es decir, Abraham creía que había personas justas allí en Sodoma y en Gomorra, que iban a ser destruidas a causa del castigo y del juicio de Dios. Y muchas veces nos preguntamos por qué también las cosas malas le pasan a cosas buenas. Pero olvidamos que Dios siempre está al tanto de sus juicios y que Él es un Dios finalmente justo y que nosotros no vamos a comprender muchas cosas de su justo juicio. Génesis capítulo 6 nos registra que cuando las personas empezaron a pecar, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, habían pecado mucho, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, nota bien, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, incluso las bestias estaban involucradas, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando nosotros vemos que Dios tiene un juicio para nosotros, y a veces pensamos que Dios es injusto porque permite que cosas malas también sucedan a personas justas, no olvidemos que también Dios ha hecho en la antigüedad juicios activos, juicios en ese momento para personas malas. Aquí Noé veía que Dios iba a raer a todo hombre y a toda bestia y a todo reptil y a toda ave de los cielos por causa de su maldad, y lo iba a hacer justamente en ese momento. Cada vez que Dios emite un juicio, no lo emite sin esperanza alguna. Cada vez que Dios da un castigo, lo hace por medio de su misericordia y por medio de su amor. Entonces, cuando nosotros veamos que Dios tiene un juicio,
también veamos que Dios tiene una esperanza para cada uno de nosotros. Y si Él envió profetas y personas que predicaran a la humanidad que Dios tiene un juicio, lo hizo precisamente con esa oportunidad de que ellos se arrepintieran. Y te pregunto, si tú sabes que Dios tiene un juicio para ti y que finalmente te va a traer todas sus obras delante de ese juicio, ¿crees tú que tú también tienes esperanza? ¿Y crees tú que tienes ahora oportunidad de arrepentirte? El juicio divino acabará con el mal. Antes de eso, Dios cuidará hasta dónde sus hijos serán afectados por el dolor. Isaías capítulo 57, en el versículo 1, nos registra algo interesante. Nos dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Aquí en esta vida nosotros podemos ver que nuestro fin parece ser la muerte, y parece ser la muerte también de los justos. Y Job se preguntaba cómo es que él tendría esperanza frente a la muerte. Veamos lo que nos dice en Job capítulo 14. Dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Está hablando acerca del árbol y lo está comparando con su vida misma, porque parece ser que su vida iba directamente al Seol. Dice en el versículo 10: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Más adelante vemos las palabras de Job en el capítulo 17, cómo es que son palabras un tanto muy fuertes, porque al parecer Job vivía sin esa esperanza, no solamente de la resurrección, sino del verdadero justo juicio de Dios, es decir, de un juicio donde los impíos serán quemados y donde los justos irán para vida eterna. Job capítulo 17 nos registra: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú. A los gusanos: mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? Él anhelaba una esperanza. Y mira el siguiente versículo, lo que dice realmente de su esperanza. A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Cada vez que nosotros pasamos por tribulaciones o por momentos tormentosos y creemos que no tenemos esperanza, debemos de recordar que habrá un juicio final para todas las personas. Y veamos lo que quiere realmente Dios con nosotros. Dios no quiere la muerte para nosotros. Tanto no quiere la muerte para nosotros que en Apocalipsis capítulo 20 nosotros podemos ver que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si Satanás fue aquel que propició la muerte para nosotros, Satanás finalmente será acusado y echado al lago de fuego. Muchas personas piensan que Dios no hace un justo juicio ahora porque Satanás sigue vivo, pero cuando nosotros vamos un poco más adelante, vemos que Satanás será echado al lago de fuego y Dios destruirá a Satanás y a todas esas personas que hicieron iniquidad. Y veamos un capítulo después qué es lo que dice específicamente acerca de la muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque ahora no entendamos muchas de estas cosas que suceden ahora en la tierra, debemos de tener siempre en mente que habrá un juicio final, y que finalmente Dios arrojará a Satanás, a las personas malas, y que Dios finalmente destruirá a eso de la muerte. No nos corresponde indicar cuándo Dios castiga directamente, sino aliviar el sufrimiento sin importar su causa. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 13 la parábola de Jesús y el trigo y la cizaña, vemos una pregunta que nos hace pensar un poco. Dice:
un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Hablando de la cizaña. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La lección de esta semana nos presenta que los amigos de Job estaban emitiendo un juicio cuando ellos no estaban capacitados realmente para hacerlo. Porque muchas veces creemos que personas malas realmente son personas buenas, aunque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Sin embargo, muchas personas que parecieran también ser personas justas, personas piadosas, que asisten a la iglesia, que son participativas en ella, que tienen un amor profundo por nuestro Salvador. Si nosotros conociéramos realmente los pecados que ellos están acariciando, porque pueden ser pecados en lo profundo de su corazón o en el profundo de su pensamiento, realmente entenderíamos que pudieran ser cizaña dentro de la iglesia, porque Satanás se basa de esas personas que profesan ser cristianos para hacer males dentro de nuestra iglesia. Entonces, nosotros cuando pensamos en arrancar la cizaña, muchas veces cuando es trigo, o pensamos en arrancar el trigo cuando es realmente cizaña, estamos haciendo un mal más grande a la iglesia de lo que muchas veces nos imaginamos, porque estamos precisamente, así como los amigos de Job, emitiendo un juicio para el cual no estamos capacitados para hacerlo. Job sabía que Dios trataba de cierta forma bien a los impíos como a los justos, pero a los dos también les daba una parte en todo esto. Job capítulo 9, versículo 22 nos dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. Él estaba diciendo, si yo soy justo, Señor, ¿por qué contiendes conmigo? Y si soy impío, ¿por qué no perdonas mi iniquidad? Y es que él decía todo esto porque, al parecer, Dios trataba igual a los justos y Él trataba igual a los impíos. Y parece ser que esto es así en esta vida. Y vimos que Dios también tiene reservado un juicio final donde Él acabará finalmente con los impíos y apartará a un lado a los justos. Veamos qué sigue diciendo la parábola que expresó Jesús en Mateo capítulo 13. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Si Dios está esperando un momento especial para tratar de una manera más justa, de acuerdo a nuestra comprensión, a los impíos, entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de tratar mal a otras personas? Que nosotros creemos que esas personas son personas malas. Si Dios lo hace así también con los impíos, ¿por qué no deberíamos de hacer lo mismo y tratar bien a todas las personas? Tristemente, hoy las calamidades descienden sobre todos. Alguien una vez dijo, si nosotros escupimos al cielo, nos caerá la saliva en nuestra cara. Cuando nosotros pensamos que hacemos mal a Dios, creemos que también Dios hará mal con nosotros. Jueces capítulo 1, versículo 7 dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Esto fueron palabras de una persona. Pero vemos más adelante en el Salmo 103 que al parecer Dios ahora no nos paga conforme a nuestra iniquidad. Es decir, nosotros sabemos que no hay justo en esta tierra y pensamos en que hay pecadores que matan, que aniquilan a las personas, borrachos, personas que aparentemente tienen mucho dinero y que les va bien, y personas que son muy malas y parece ser que Dios no hace nada al respecto. Niños que mueren inocentemente, personas que son violadas, personas maltratadas, y decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero nos referimos a ellas como personas impías, pero no pensamos en nosotros mismos, que nosotros mismos también hemos pecado. Pero lee conmigo Salmo capítulo 103
Y leamos allí qué es lo que dice acerca de Dios realmente. Desde el versículo 8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y nota bien el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Pensamos en un castigo retributivo, pero dice, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Debiéramos de emitir juicios contra otras personas cuando Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras y conforme a nuestras iniquidades? Si Él entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, cuando nosotros éramos personas pecaminosas y andábamos en mal camino, ¿crees que Dios no seguirá teniendo misericordia de sus hijos impíos que ahora practican el mal, pero que Dios quiere salvarlos? Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos? Dios es amor y es justicia. Perder el equilibrio entre estos elementos nos alejará de conocer mejor a Dios. Lee Juan 3:16, Santiago 4:12. Pregunta: ¿por qué inclinarnos hacia una de estas características de Dios nos impide conocerlo mejor? Reflexiona: ¿cómo logramos un equilibrio correcto? La comprensión total del Creador del universo está fuera de la capacidad humana. Lee Isaías 55, 8 y 9, Salmo 95, 6. Pregunta: ¿qué limitaciones tenemos en entender el modo en que Dios trata con la humanidad? Reflexiona: si humanamente no conseguimos entender a Dios, ¿por qué y cómo podremos reflejar su carácter? Los juicios de Dios no llegarán sin oportunidad de salvación previa. Lee Eclesiastés 8:14, Ezequiel 33:11. Pregunta: ¿cómo conciliamos que bíblicamente el impío tendrá su castigo y el justo su recompensa con la historia de Job? Reflexiona: aunque parezca contradictorio, ¿qué evidencias bíblicas tenemos de la forma en que Dios es justo y misericordioso a la vez? El juicio divino acabará con el mal. Antes de eso, Dios cuidará hasta dónde sus hijos serán afectados por el dolor. Lee Jeremías 17:10, Romanos 2, 6 al 8. Pregunta: ¿por qué en la tierra no podemos estar seguros de los motivos que causan el sufrimiento de los demás? Reflexiona: ¿qué esperanza nos da cuando sufrimos saber lo que Dios hará finalmente con el mal? No nos corresponde indicar cuándo Dios castiga directamente, sino aliviar el sufrimiento sin importar su causa. Lee Juan 15:12, Primera de Juan 4:20. Pregunta: ¿qué tarea nos dio Cristo mientras llega su hora de hacer justicia? Reflexiona: si no estamos seguros de la causa del sufrimiento de otros, ¿cuál es la mejor forma de consolar? Si estás pensando que Dios no hará realmente un juicio ahora en la tierra, deberías de pensar en el día de la venganza del Señor y ver en qué posición te encontrarías en ese día. Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven como calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego ardiente. Es la hora del juicio y la perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Esto fue Presente 7.